Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. ECM, experiencias cercanas a la muerte. Hace 30 años este término sería un completo absurdo. Quizá le debemos su popularidad actual a un libro que tengo ahora entre las manos. Un libro que cambió la vida de miles de personas. Esa palabra vida iba en su título. ¿Quién no se acuerda? ¿Quién no lo ha leído? ¿Quién no ha oído hablar de él? Quizá los más jóvenes, los amigos de Milenio, puedan entenderme si indico que el colapso, el brutal impacto editorial y sociológico fue parecido al que, por ejemplo, ahora ocurre con las obras de Dan Brown y el Código Da Vinci. Sin embargo, y a pesar de las polémicas que hubo, si me permitís, el tema era mucho más profundo, o por lo menos nos inquietaba a todos de una manera especial, porque todas las biografías del mundo, las de los grandes genios, las de las personas normales y corrientes como nosotros que caminamos por este tránsito de la existencia, se igualan en un momento. Todas, por seguro, pueden empezar y terminar del mismo modo. Nacemos y morimos. Eso de momento se cumplirá siempre. Ese libro, que llegó a España hace 30 años, se llamaba Vida después de la vida. Había algo intrigante en aquella tapa blanca, en aquella especie de mirilla rojiza que parecía un túnel que iba hacia otro lugar. Los editores en España le pusieron un subtítulo real. Este es un bestseller que tras 2 décadas ha modificado los conceptos y creencias que el hombre moderno tenía sobre la muerte. Un doctor, Raymond Moody, que luego fue atacado, vilipendiado, que hubo un sinfín de secuelas que intentaron seguir la brecha que él había abierto, es el causante de este gran barullo científico, investigativo. Lo que es cierto es que miles de personas, esta misma noche o otra cualquiera, siguen sufriendo experiencias cercanas a la muerte. No sabemos lo que son, no sabemos por qué ocurren. Lo que sí sabemos es que cambian profundamente la existencia de quien las ha vivido. Volvemos a abrir las líneas esta noche, a recoger vuestros testimonios, a escucharos y a intentar comprender qué hay de leyenda de verdad en esos viajes hacia el otro lado. Carlos Barroso nos lee lo que eran las primeras páginas, la primera página, la que tanto impacto causó, de aquel Vida después de la vida del doctor Raymond Moody. Pocos son los libros que modifican conceptos y creencias arraigados poderosamente en la conciencia colectiva de una sociedad y a su vez abren un debate intenso y enriquecedor. Vida después de la vida es uno de ellos. Cuando en el decenio de 1970 un joven médico norteamericano sacó a la luz el resultado de sus investigaciones en torno a personas declaradas clínicamente muertas y que después habían sido reanimadas, pocos sospecharon la repercusión que estos testimonios iban a tener en la sociedad. Desde entonces, no es posible concebir ningún estudio, debate o planteamiento referido a experiencias próximas a la muerte que no tenga en consideración el trabajo del doctor Moody contenido en esta obra. No nos corresponde especular sobre dichas experiencias. Hoy son ya del dominio público y han sido narradas por miles de personas que aseguran verse fuera de sus cuerpos mientras contemplan la escena flotando por encima de personas y objetos sin poder tocarlos. Tampoco son ya extraños ni el túnel que afirman recorrer, en cuyo final luminoso encuentran habitualmente a amigos y parientes ya fallecidos que les dan la bienvenida cariñosamente, ni mucho menos el estado de paz y alegría que los envuelve y elimina el miedo a la muerte para el resto de sus vidas. Nada de esto nos es ajeno. Hoy son cientos los libros y artículos publicados sobre el tema desde aquella fecha, y son numerosas las personas que han continuado esta misma línea de investigación y han recopilado miles de nuevos testimonios, y es rara la persona que no conozca o no haya oído hablar de alguien que haya vivido esta experiencia. Milenio 3, en la SER. 2:45. Juanma Frasquet, siempre comandante de esta nave del misterio que nos pone esta música Oceanic de Vangelis. Parecen las voces de ese túnel
que quién sabe a dónde nos lleva. Un libro que hoy sorteamos, Los viajeros de la mente, fenómenos paranormales y percepción extrasensorial, de Corona Borealis, del doctor Enrique Vila y Julio Marbizón. Vamos a hablar de ello. 7640 palabra milenio, vuestras experiencias, líneas abiertas. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. ¿Te parece que hagamos un viaje virtual por las fases que la medicina o experimentadores de este campo han dejado establecidas? Fenomenal. Vamos a ir con esas fases. No todo el mundo que ha tenido una experiencia cercana a la muerte tiene que pasar por todas ellas. Algunas veces solo llega hasta la mitad de ellas o solo vive algunas. En principio se dan que flotan sobre su cuerpo físico observando todo el acontecimiento y perciben que poseen otro cuerpo. Suelen presenciar pues cómo ellos están inertes en la cama o en el quirófano y escuchan y ven cómo se les declara fallecidos. La segunda fase es cuando se van elevando y atraviesan por un oscuro túnel. A veces es un movimiento por una escalera o un vacío también oscuro, el cual se atraviesa con relativa rapidez y muchas veces con la sensación de estar flotando. La tercera fase sería cuando ven aparecer una figura hacia el final de ese túnel. Es hermosa, blanca o transparente. Algunas veces hay paisajes, voces o música. En la cuarta de las fases el testigo se torna espectador, no siente dolor ni molestias, así que se siente distante de su cuerpo físico. Experimentan una sensación de paz interior. En la quinta muchas veces dicen que son los padres, familiares o amigos difuntos quienes van a su encuentro. Normalmente los identifican con personas conocidas que van a por ellos. La sexta fase puede ser una presencia, una voz que se identifica según las creencias religiosas de cada uno. Lo identifican con Jesucristo, con un ángel, con Buda. En ese momento se establece un diálogo sin palabras con ese ser que parece conocer todo sobre el moribundo. En la séptima de las fases se presenta una revisión global pero íntegra de lo vivido. Asiste a la película de su existencia como espectador. Finalmente el sujeto se ve delante de un obstáculo, un muro, una pared o una puerta y toma conciencia brusca de que su hora todavía no ha llegado. Aunque suelen encontrarse con una paz y tranquilidad indescriptibles, comienzan a sentir que deben volver. Así también se lo indican sus acompañantes, recordándoles que todavía tienen asuntos pendientes por resolver en la vida y que deben regresar para cumplir con su tarea. Gracias a las palabras de Carmen, haciendo este viaje maravilloso virtual, y a la música de Juanma, yo de verdad me sentía, yo no sé cómo mucha gente estará captando esto, pero es lo que se nos queda después de la investigación de un pionero, Raymond Moody, sobre el que también hay muchas críticas, pero como todos los pioneros, Von Däniken, tantos otros, Dan Brown, por ejemplo, a la hora de escribir esta historia y de provocar polémica, son los primeros que dan el puñetazo. Con eso ya tienen el mérito, al menos por mi parte, de abrir un campo nuevo. Se equivocaron, acertaron. Carmen, lo que es cierto es que la semana pasada pedíamos colaboración y de 9S7640, palabra milenio, echaba humo. Tocábamos la fibra sensible de una cosa que iguala a todo el mundo, que gente de cualquier condición, de cualquier lugar de este país o de otro ha vivido, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí, como siempre nuestros amigos oyentes nos ponen a disposición pues los testimonios de cosas que han vivido ellos personalmente, de esas experiencias que le marcaron. Yo a todos, Iker, les he preguntado una cosa al finalizar: ¿teméis a la muerte? Todos ellos me han contestado, no. Una experiencia que habitualmente refleja eso, una pérdida de temor a algo que en el fondo todos tenemos temor, ¿o no? ¿Teméis a la muerte? ¿No? Podemos escuchar vuestros mensajes, por supuesto. La sensación es que desde el principio de los tiempos, en las oscuras tumbas, por ejemplo, de los etruscos, ya había dibujos parecidos donde hablaban de esos viajes. El gran pintor mágico donde los haya, Hieronymus Banach, en el Bosco, fue el primero en reflejar ese túnel de luz. Ocurrió hace ahora 500 años y lo pintó. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre antiguo describe lo mismo que está pasando quizá ahora mismo en los más modernos hospitales? ¿Qué clase de arquetipo es ese? ¿Por qué un túnel y otra cosa? ¿Por qué la visión de nuestra propia vida reflejándose como una película que se rebobina? ¿Por qué un ser querido? ¿Por qué unas voces o incluso una música? ¿Por qué ese no es tu momento? ¿Por qué momentos de coma crítico e incluso de muerte clínica? ¿Por qué? Son suficientes enigmas para penetrar en un viaje donde, como siempre, vosotros tenéis la última conclusión. Pero sería interesante escuchar a Raymond Moody en una de las entrevistas que pudo conceder hace bastantes años, traducida por ese gran locutor, José María del Río. Hablaba de experiencias que desde luego ya ninguno de los pacientes iban a poder olvidar, y sobre todo experiencias de cualquier tipo de religión: musulmanes, religión judio-cristiana, como decía, muchas religiones de Antiguo Oriente,
Da igual, la experiencia se repetía. Ahí está el misterio. Escuchamos a Raymond Moody. Las creencias religiosas y el pasado de la persona parecen no influir en el hecho de tener la experiencia o no, e incluso en el contenido de la misma. Hemos hablado con gente que eran ateos agnósticos antes de la experiencia y han tenido durante su muerte vivencias preciosas y auténticas. Una vez que han vuelto, nos cuentan que están totalmente transformados y que no les cabe ya duda de que existe algún Dios y que hay una vida después de la muerte. Ya está echando de nuevo humo el 7640. Mucha gente incluso pregunta que Raymond Moody llegó a renegar de sus experiencias o de parte de ellas. Comentaremos toda esa polémica porque el impacto fue tan fuerte que yo creo que el propio Raymond Moody, aquí no ponemos ni favorecemos nada ni nadie, simplemente hablamos del fenómeno social, fue, yo creo, absorbido por él. Y mucha más gente. Y los más de 300 libros que con otros nombres como Vida después de la muerte, Más allá de la muerte, En el umbral de la vida, 300 libros copiando de alguna manera, otros no, otros abriendo nuevas perspectivas. Y algunos como el doctor Persinger, del que hablaremos, que está hoy a nivel universitario experimentando con esto. Los rusos, en la época de la Guerra Fría, tuvieron investigaciones realmente prodigiosas sobre estados de coma. ¿Qué pasa en el coma? ¿Qué sueños ocurren ahí? ¿O son realidades? No son sueños. Raymond Moody hablaba, y quizá es el impacto fuerte, la primera vez que un médico habla de experiencias clínicas. Quizá eso es lo que más llamó la atención. Nos cuentan que en este punto, cuando el médico declara que están muertos, quieren realmente oír al médico decir ha muerto o lo hemos perdido o algo similar. Cuentan que desde su perspectiva realmente se sienten aún muy vivos. En efecto, tienen un mayor grado de consciencia y nos cuentan que tienen la sensación de abandonar sus cuerpos físicos y flotar en la posición horizontal típica sobre la cama, ya fuera en el quirófano o en la UBI, y entonces miran hacia abajo y pueden ver sus propios cuerpos físicos tumbados en la cama justo debajo de ellos. Milenio 3. En la SER. FM, experiencia cercana a la muerte. Hemos querido hablar con uno de los editores de ese libro, de la editorial EDAF, que hizo que llegase a España el gran bestseller Vida después de la vida. Millones y millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, y más de 25 años después de su publicación en España, sigue siendo uno de los más vendidos en cuanto a temas. Nos decía Sebastián Vázquez que fue un libro que inició un género. Incluso en las librerías se ponía aquello de libros de más allá de la vida o libros más allá de la muerte. Ese es el mérito. Pero también seguramente hubo errores. Quisimos hablar para que comprendáis un poco el impacto social, no solo del libro, sino de lo que decían esas experiencias, que eran una detrás de otra testimonios, como hoy vamos a hacer. Hemos querido tener aquí el testimonio de una de las personas que pudieron editarlo, Sebastián Vázquez. De verdad se puede decir que existe un antes y un después de la aparición de Vida después de la vida, porque hoy en día cualquier persona, cuando oye hablar de aquellos planteamientos en su día novedosos de la investigación del doctor Moody, ten en cuenta que ahora mismo pues la luz, el túnel, la posibilidad de ese encuentro con otras personas fallecidas, esos miles y miles de relatos que hablan prácticamente de lo mismo, hoy está, digamos, en boca de todo el mundo lo conoce, pero imagina la revolución que fue eso. Estamos hablando del año 77 y la investigación hospitalaria que inició Moody, pero como bien sabemos luego continuó con otros investigadores a lo largo del tiempo. Como decimos, ha cambiado el modo de concebir la muerte y el modo de concebir tantas cosas, e incluso en el aspecto, aunque solo sea terapéutico, psicológico, ese aspecto que destacaba Moody de todas esas personas que han tenido la experiencia, bien sea real o bien sea, como otros opinan, que es solamente fruto de la imaginación o de ese momento. Lo que es cierto es que esas personas pierden el miedo a la muerte completamente. Y esas personas, en el 2005, como ha ocurrido en otros muchos programas de Milenio, han querido colaborar con nosotros. Pedíamos su ayuda y hemos recibido cientos de mensajes de personas que en un momento u otro han tenido experiencias próximas a la muerte que les han cambiado. Tenemos muchas, pero vamos a escuchar, para acabar esta primera media hora, simplemente una. Es Ana de Cantabria. Nos habla de esa luz grande, de entrar en coma a causa de un accidente y de ese misterioso instante de
placidez. La escuchamos. Yo me caí por unas escaleras, unas 14 escaleras o así, y yo estuve en coma unos 8 o 9 horas. Durante ese periodo yo no soy consciente de nada, claro. Y entonces yo sentí, fue un instante antes de despertarme. Y yo sentí como una luz grande, yo no soy consciente de un túnel como dice mucha gente, una luz grande que yo tampoco sé quién estaba en esa luz en ese momento. Entonces yo me sentí con las manos abiertas, yo me veía las manos abiertas y decía, pero ¿cómo me voy a morir yo ahora si las tengo vacías? No he hecho nada, como una sensación como de decir, no me puedo morir. Y en ese instante, yo no sé quién estaba delante de mí, algo como avergonzada. Digo, yo no me puedo morir ahora. Y entonces en ese instante, que fue un instante, pero que no se me olvidará mientras viva, volví en sí y en ese momento fue de estar en una sensación de paz, de plenitud, de tranquilidad, a venir a un estado de dolor, pues está fatal, de mareada, de muy mal. Es que yo no sabía que iba a sentir ese dolor al volver. Yo fue un instante pero yo no sabía delante de quién estaba, solo sí que había una claridad tremenda y yo no sabía que iba a volver en ese instante tampoco a sentir ese dolor tan tremendo de los golpes y de todo, de haberme caído. Pero no soy consciente de más, fue un instante solamente. Y más testimonios que nos siguen llegando al 7640, palabra clave milenio. Ya sabéis que sorteamos 3 ejemplares de Los viajeros de la mente, fenómenos paranormales y percepción extrasensorial, del doctor Enrique Vila y de Julio Marbizón. Al doctor Enrique Vila además luego le tendremos, está editado por Corona Borealis. Dani desde Sevilla nos dice, a mí me pasó eso una vez en la playa, estuve a punto de ahogarme y vi cómo mi cuerpo se hundía en el agua, aún se me erizan los pelos al recordarlo. Dani de Málaga, mi tío Manuel casi muere en 3 ocasiones por enfermedad, en una de ellas vio paredes y techo y unas criaturas deformes, como sombras andantes. Criaturas deformes. Vamos a hablar en la segunda hora, Carmen, de las experiencias cuando son negativas. No todo es tan plácido. El propio doctor Enrique Vila nos va a hablar de experiencias negativas, porque es uno de los campos que él ha estudiado y que refleja en ese libro que sorteamos. Rafa desde Sevilla nos dice, hace años tuve un accidente que perdí la conciencia, no tuve un paro cardíaco, pero os aseguro que me vi desde fuera. Un abrazo. Soy Rafa de Madrid, mi tío estuvo en coma y contaba lo de la luz del túnel y cuando despertó sabía que mi abuela había fallecido en la misma época. Vamos a seguir escuchando un montón de testimonios para que veáis que esto es absolutamente democrático en el nivel de que a todos nos ha podido ocurrir. Pero ¿tiene explicación esto? Hay que hablar con médicos, con forenses, con especialistas del cerebro humano. ¿Hay alguna cuestión endorfínica, como dicen? ¿Puede ser un propio sueño? ¿Por qué ese sueño es el mismo en cualquier religión, creencia y se representa igual como una especie de teatro? No os lo perdáis, 1 hora de experiencias cercanas a la muerte. La investigación continúa, Milenio 3. 2 y 6 minutos, 11,7 grados, siempre en directo, Milenio 3, con Juanma Frasquet, nuestro comandante en la nave del misterio, hoy haciéndonos planear en esos túneles que ya fueron representados hasta en las tumbas del antiguo Egipto, de alguna manera, ese umbral entre la vida y la muerte. Pero antes de meternos en faena y conocer historias que creo que van a ser apasionantes y de las que vamos a aprender todos, tenemos agenda, Carmen, importante porque cada vez, claro, se acerca el verano, un montón de acontecimientos y muy rápidamente vamos a dar paso a agenda. Primero que el 3 de junio estamos en Miranda de Ebro, ¿no? Eso es. Provincia de Burgos, allá muy cerquita de Vitoria, también de La Rioja, y muchísima gente se está movilizando. Queremos liar una buena, ¿no, Carmen? Como siempre que salimos del estudio 1 de la cadena SER, queremos que todos los amigos a los que les guste Milenio 3 o que se puedan acercar, pues se vengan hasta Miranda de Ebro ese día 3 de junio y allí compartiremos con ellos desde las 12 de la noche imágenes, pues experiencias, testigos, en fin, viviremos una noche única, mágica. Me dice Mariano Revilla que estamos preparando una buena de multimedia, ¿eh? Bien, bien. Reacción multimedia con documentos de todo tipo, catedrales y su misterio, algunos de los mayores enigmas OVNI, algunas experiencias sobrecogedoras. Bueno, ya os iremos contando. 3 de junio, viernes, en Miranda de Ebro, y para eso los compañeros, encabezados por Ricardo Cantera, de Cadena SER Miranda, lo que han hecho es establecer, para la gente que vaya desde fuera, que sabemos que va a ser bastante, pues un SMS con el que simplemente pulsando tú tienes ya el registro de tu
entrada, ya tienes tú tu entrada, aunque por supuesto la entrada siempre es gratuita, y allí, en el propio lugar del evento, estarán los compañeros de Cadena Ser Miranda con esas entradas o invitaciones gratuitas. Para la gente de fuera de Miranda hay un teléfono que es el 7600. Sí, un teléfono, una vía de contacto que es el SMS al 7600, palabra clave, Milenio 3. Milenio 3, no como con el otro, número, ¿eh? dan su nombre y su apellido y directamente recibirán un mensaje en el que tienen ya reservadas 2 entradas por cada SMS que manden. El precio del SMS es 0,30 céntimos de euro. Miranda 3 de junio, Milenio 3, con número 7600. Queda claro. Otra cosa, sorteo también en internet, en ikerjiménez.com, porque ha habido una urgencia tremenda. Tenemos que adelantar el sorteo que estamos haciendo de Camposanto, de esa obra que ya la tenemos casi entre las manos, ya queda menos. La editorial Suma de Letras nos pasa la nota de prensa y nos dice que amplían a 100 los libros para sortear. ikerjiménez.com, que es tu obra. Bueno, sí, es mi obra, pero y además tiene que ver con el Bosco. Hablábamos precisamente del Círculo de Luz. El lunes será el sorteo, en ikerjiménez.com. Tenemos ya solo hasta el lunes, se adelanta todo porque la obra se adelanta una semana. 100 libros, ni más ni menos. Y Feria del Libro, que es lo que nos queda de la agenda, Carmen. A partir de ahora hay tantas cosas que va a haber que hacer agenda para que los amigos que lo están pidiendo cojan lápiz y papel. Sábado 28 por la tarde, 28 de mayo, sábado por la tarde, domingo 5 por la mañana, sábado 11 por la tarde. O sea que el sábado 28, primer día en la Feria del Libro. ¿Estamos todos? ¿Ha visto modo nota? ¿Nos sumergimos en el mundo de las experiencias cercanas a la muerte? ¡Vamos allá! El elemento común, quizá más increíble de los relatos estudiados, y con toda certeza el que mayor efecto ha producido en el individuo, es el encuentro con una luz muy brillante. Lo típico es que en su primera aparición ésta sea débil, pero rápidamente se hace más brillante, hasta que alcanza un resplandor sobrenatural. A pesar de que esta luz, generalmente dicen que es blanca o transparente, tiene un brillo indescriptible, muchos de los entrevistados especifican que no daña la vista, ni deslumbra, ni impide ver las cosas que los rodean, quizá porque en ese momento ya no tengan ojos físicos para deslumbrarse. No obstante la inusual manifestación de luz, nadie ha expresado duda con respecto a que era un ser luminoso. Todos afirman que es un ser personal que tiene una personalidad bien definida. El amor y calidez que emanan de él hacia la persona que está muriendo carecen de palabras para expresarse, pero ésta se encuentra totalmente rodeada y poseída por él, muy a gusto y totalmente aceptada en su presencia. Siente una irresistible atracción magnética ante ese ser, una atracción inevitable. Así describía también Raymond Moody lo que era la segunda fase, la de aproximación a un ser que el moribundo identifica y que le llevó a redactar cientos de fichas con nombres y apellidos. Nosotros hemos querido hacer el mismo experimento con vosotros, con personas no de hace 30 años, sino de hoy, de cualquier edad, condición, lugar, y nos estamos llevando también la misma sorpresa. El misterio siempre es una sorpresa. Nos está ocurriendo como en el programa de las carreteras, como en el programa que haremos sobre los hospitales, porque hay temas que sabemos que calan de una manera muy especial. El doctor Enrique Vila López es quizá el Raymond Moody español, se le podría llamar de esa manera. Doctor en medicina, 25 años dando conferencias. Empezó justo más o menos en la época en que se empezaban a publicar estos libros de Moody, a investigar, pero investigar no como nosotros, como periodistas, sino desde dentro, siendo uno de los dirigentes del Hospital de la Macarena de Sevilla. Él, aparte de ser doctor en medicina, es especialista en microbiología y medicina preventiva, y es coautor junto con Julio Marbizón de este libro que hoy sorteamos en el 7640, palabra milenio, Los viajeros de la mente. Una parte de ese libro revela las experiencias de todo tipo. Yo creo que es un orgullo, sí, tener un doctor que imagino que ha tenido que pelear mucho con su entorno y que se empezó a dar cuenta de que entre los cientos de pacientes, muchos de ellos sufrían ECM, experiencias cercanas a la muerte. Sería, y va a ser muy interesante, ver un poco el bagaje de lo que es una investigación científica y médica desde dentro. Doctor don Enrique Vila, buenas noches. Buenas noches, don Iker, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues encantado de hablar contigo, por supuesto, Enrique, porque es un placer. Sabemos de tu larguísima trayectoria, de tu búsqueda, de lo valiente que has sido muchas veces en lo que es el ámbito científico y médico, de decir claramente que hay otros temas. ¿Cómo un médico tantos años y además con puestos de mucha responsabilidad en Sevilla se dedica
empieza a interesarse por estos fenómenos. Pues cuando salió el libro de Moody en el año 75, pues entonces me puse a investigar, que pensaba yo, digo, igual que en Estados Unidos lo ha hecho Moody, pues vamos a ver si aquí encontramos algo. Entonces empezamos a investigar y en eso estamos. Oye, ¿tú te acuerdas, Enrique, del primer caso al que llegas a analizar, del que tienes conocimiento, el primer caso de experiencia cercana a la muerte a nivel médico que te encuentras? Me acuerdo de uno que es un niño de la provincia de Córdoba que tiene una meningitis, que lo llevan del pueblo donde vive. El niño tiene la experiencia con 8 años aproximadamente. Yo lo investigo, me llega el caso cuando tiene 13 o 14 años y me cuenta, es una experiencia típica de experiencia cercana a la muerte, con la luz, salir del cuerpo, él se ve que lo lleva en la ambulancia, lo normal. Pero hay un detalle que a mí me fascina y es muy bonito y está recogido después en la bibliografía. Este es un niño joven, tiene 8 años, 9, cuando tiene la experiencia. Le vive el padre, la madre, los abuelos, le vive todo el mundo. Y entonces él me cuenta que lo que se encuentra, el encuentro que hay con entidades, él me dice, mire usted, en mi casa, cuando yo nací, había un perro, murió, un perro que estaba muy unido a mí. Dice, cuando yo tengo mi experiencia, me encuentro a ese perro allí, dice, mire usted, y no cabe duda que ese era el perro, que yo había estado con él perfectamente hasta que el animal murió, porque estaba muy unido a mí. Dice, de eso no me cabe la menor duda. Qué curioso, ¿eh? O sea, una experiencia completamente atípica, porque como tú bien dices, Enrique, lo normal es otra cosa que ya hemos casi absorbido, ¿no?, en lo que es el hombre del siglo XX, que es en la luz, los seres, siempre experiencias... Normalmente fallecidos. Normalmente fallecidos. Pero yo tengo casos que han visto seres que están vivos, y en la luz hay otra cosa, tú sabes que la luz dicen que es blanca, muy bonita y que no molesta a la vista. Pues yo tengo casos de luces que son blancas, que molestan a la vista, luces rojas, amarillas, violetas, y últimamente estoy encontrando muchísimos casos de luces azules. ¿Siempre hay una especie de desdoblamiento del cuerpo inicial, Enrique? Eso es uno de los pasos que se da en la experiencia cercana a la muerte, la experiencia extracorpórea, que el sujeto sale de su cuerpo. Normalmente se ve en una posición elevada, o en la habitación del hospital, de su casa, del quirófano, o en la calle si ha sido un accidente, y desde arriba él está viendo todo lo que sucede. Ellos lo describen como si fuese una película, que ellos son el actor principal, o como si fuese una obra de teatro que ellos están representando. Eso es normal perfectamente. La ciencia oficial muchas veces, Enrique, ha intentado explicar estos fenómenos, yo no sé si como sueños, como desconexiones cerebrales. Sí. ¿Hasta qué punto se ha llegado en este Pues aspecto? mira, se ha explicado del lóbulo temporal, que si han sido las endorfinas, que si ha sido falta de oxígeno. Falta de oxígeno no, porque cuando hay falta de oxígeno y el sujeto se recupera, tiene como se hubiese despertado de una intoxicación alcohólica aguda, que si ha sido por privación, por muchas cosas. Pero mira, lo que le da, para mí, modestamente, lo que le da veracidad a estas experiencias es esto precisamente, que el sujeto después cuenta lo que ha visto, cuenta lo que han hecho, las maniobras de resucitación, de reanimación, que el médico estaba diciendo que se nos va, que no se nos va, que hay que intubarlo, que hay que ponerle más anestesia, que hay que ponerle adrenalina, lo que sea, y eso después, cuando el sujeto se recupera, eso va, se ve que concuerda. Mira, yo tengo un caso, si quieres que te lo cuente. Por supuesto, Enrique. Que es muy llamativo. Yo tengo un señor conocido que le están haciendo un cateterismo, se está haciendo un cateterismo, está todo bien, y en ese momento ¡tuc!, se parte una arteria coronaria. Entonces el sujeto entra en shock, hay que llamar urgentemente a un cirujano que era amigo mío, y estaba el médico que estaba haciendo el cateterismo, un compañero yo, y se llama urgentemente a un cirujano cardiovascular porque se ha roto la coronaria. Entonces, mientras pasa esto, el sujeto sale de su cuerpo y está por allí, está viendo todo lo que hace, y está por el pasillo del hospital, ve a la familia que está allí, que estaban esperando, que habían ido a acompañarlo, ve a los hijos, ve al médico que le dice la complicación que hay, ve la llegada del cirujano cardiovascular que está hablando con nosotros, que le dice, le estamos explicando lo que ha pasado, darle una información, ve todo eso, ve su intervención, que el cirujano lo interviene, y todo ese tiempo él fuera de su cuerpo. Y cuando termina la intervención,
el cirujano cardiovascular, que terminó tarde, yo estaba allí acompañándolo, era una operación muy complicada, y él no sabía cómo iba a evolucionar. Hizo todo lo que pudo, pero a mí me lo decía, dice, Enrique, yo esto lo veo muy mal, esto tal, ha hecho un bypass, pero no sabía la evolución de eso los primeros días. Entonces dice, voy a hablar con la familia, que yo la conocía, hablamos con la familia, y el cirujano le dice a la mujer, dice, mire usted, yo he hecho todo lo que he podido, pero yo no sé exactamente lo que va a pasar aquí, se lo dijo francamente. Y tú sabes, y precisamente ahora estamos en las cosas del Rocío, la devoción que hay aquí a la Virgen del Rocío. Y entonces el cirujano le dice a la mujer, mire usted, señora, si este hombre se salva, vaya usted a la Virgen del Rocío y con las manos hace una especie, y póngale usted una vela así de gorda. Aquello pasó, el chico no, es un señor ya de 60 años, el hombre va a la UCI de coronaria, lo tienen allí, se va, y a los 2 días ya está recuperado todo, y va a verlo el cirujano, el que lo ha operado, y él lo llama y le dice al cirujano, ¿usted por qué le dijo a mi mujer el otro día que le pusiera a la Virgen del Rocío una vela así de gorda? Este que no sabe nada de esto me llamó urgentemente, mira, digo, es verdad, estábamos allí, lo dijiste, digo, pues ya te lo explicaré el otro día, pero para que veas tú que es así, tú has tenido un par de casos más y me has llamado. Qué interesante, Enrique. O sea que muchas veces los propios colegas se pasan la información. Imagino que sobre todo en el ámbito de Sevilla, al final todos estos casos acababan ante tu visión, ¿no? Sí, pero también tengo la contraria. Hace año y medio, estaba en la cafetería del hospital y estaba con unos amigos y había unos cirujanos que conozco al lado mío y oí la conversación accidentalmente y le decía un cirujano a otro, oye, mira, pues no he operado uno de estómago, este era de estómago, he operado uno de estómago, he ido a verlo a los 2 días y me ha dicho el hombre que estaba en la lámpara del quirófano y vio todo lo que le hacía y dice, yo no entiendo esto. Como estos son personas que no creen en esto, no me quise intervenir y explicar, y digo, bueno, ya os llegará el momento que tengáis más casos y entonces veréis que esto es una realidad. Por cierto, que muchísimos amigos nos están preguntando, y habitualmente además tienen un interés muy especial, porque todos hemos visto el arquetipo de la experiencia gratificante. Incluso nos preguntan que hay personas que sienten tal paz, sienten tal confort, si se puede decir esa palabra, en esos momentos, a pesar del drama que está viviendo su cuerpo, que luego tienen reparos a volver o se sienten mal cuando vuelven. Sí, yo tengo algunos casos que cuando se han reanimado y el sujeto ha vuelto perfectamente, entonces le reprocha al médico, fíjate qué cosa, ¿usted por qué me ha traído? Yo tengo unos cuantos casos, dicen que él estaba en un sitio bonito, maravilloso, que estaba perfecto, allí había paz, tranquilidad, gozo, y me trae usted aquí que está en la lucha continua. Experiencias que yo no sé si por leyendo tus apuntes, tus libros, si por la propia condición del sujeto, creo que en alguna ocasión habéis hablado de suicidas, intentos de acabar con la vida con barbitúricos, las experiencias del túnel se transforman en algo absolutamente angustioso, ¿no? Sí, es que hay tal experiencia cercana a la muerte positiva, que normalmente son casi todas, pero hay de un 6 a un 7% que son negativas, entonces ya no hay esta paz, esta tranquilidad, este gozo, se ve la luz, se ve la entidad, sino que allí ya es distinto, no hay luz, hay oscuridad, en el túnel muchas veces en vez de ascender se desciende, entonces oyen gritos, alaridos, llanto, el suelo ya no es placentero, el suelo no es como una nube, un prado, sino que es oscuro, negro, y los sujetos lo pasan bastante mal, cuando vuelven le queda un tanto por ciento de una afectación psíquica que en muchos casos hay que tratar. ¿Por qué unas personas tienen la experiencia positiva y otra negativa? No lo sabemos, porque una persona que tenga una vida recta, perfecta, puede tener una negativa, y una persona que sea un depravado, que sea una calamidad, la puede tener positiva. No hay una relación entre vida y experiencia, tipo de vida. ¿El por qué? Pues no lo sabemos. O sea que incluso, Enrique, muchas veces los que han sufrido esta experiencia, ya pasando por el mal trago de un estado de casi proximidad a la muerte, cuando han vivido esa ECM negativa, vamos a llamarlo así, han sufrido secuelas porque recordaban perfectamente como si fuera una pesadilla lo que habían vivido. Sí, no como una pesadilla, como una realidad, porque cuando ellos vienen se acuerdan perfectamente, no es una pesadilla, es una experiencia
real, intensa, vivida, fuerte, y que no ha sido un sueño, ha sido una cosa que ellos saben que ha sido una realidad, no le cabe duda a ellos de eso. Ven unas personas a veces que dicen, mire usted, son personas, pero yo no las veo por aquí, no son personas que yo veo por la calle, son unas personas especiales. Y otros ven una descripción que se debe de corresponder, vamos a ponerlo entre comillas, con el bajo astral, porque ven a lo mejor una persona que tiene la cara o la cabeza suya y tiene cuerpo de salamandra, tiene cuerpo de serpiente, tiene en algunos casos cuerpo de cochino, son unas cosas así perfectamente que le causa pavor, miedo y susto. O sea, criaturas típicas, por ejemplo, de los cuadros del Bosco, ¿no? Exactamente, más o menos, o que se representa con el bajo astral, correcto. Qué curioso, Enrique, de verdad que es un placer hablar contigo. Los viajeros de la mente, fenómenos paranormales y percepción extrasensorial. De lo que sí me gustaría es que me adelantases, lo que se pueda, por supuesto, un trabajo que muchísimos investigadores que hemos seguido tu carrera esperábamos como agua de mayo, que es, la recopilación de esos casos de ECM. Desde tu punto de vista médico, estás en ello, ¿no? Me queda, calculo, un mes más o menos para terminarlo. Quiero hacer un libro que son las experiencias cercanas a la muerte en España. Es, como te digo, una recopilación de unos 80 casos. Hay casos interesantísimos. ¿Con cuál te quedarías? ¿Nos contarías uno al menos para dejarnos con la miel en los labios, Enrique? Bueno, la miel no, te dejaría con la incógnita. Mira, tengo un caso, es una señora que vive con su marido, y el marido es un alcohólico agudo, intenso. Llega un día a la casa, se acuesta, se despierta el hombre de noche, coge la escopeta y le pega 2 tiros a la mujer en la cara. Afortunadamente la señora no pierde la visión, tuvo esa suerte, pero yo he visto a la señora, la he entrevistado y he visto las fotos antes de la agresión, vamos a decir, y después la cara es completamente distinta. Hubo que rehacer el maxilar inferior, lo superior, en los pómulos, una cara completamente distinta. La mujer estuvo casi más de un año en tratamiento, la UCI, rehabilitación, todo. Y entonces ella me dice a mí, mire usted, yo, claro, le pega el tiro, la mujer cae al suelo y tiene su experiencia, pierde el conocimiento totalmente. Y ella me dice, yo cuando estoy allí veo que se acerca mi marido, que se aparece entre los amigos, conocidos en esa fase, viene y me viene y me dice adiós, perdona, y se va. A los 15 o 20 días está en la UCI. Yo sabía que mi marido había muerto. No sabía cómo, pero mi marido había fallecido, mi marido había muerto. A ella le habían dicho que no, que lo habían detenido, que Y lo que pasa es que el hombre, después de haberle pegado los 2 tiros, en un momento de lucidez coge la escopeta y se suicida. Y entonces ve ella esa escena. Enrique Vila, coautor de Los viajeros de la mente, fenómenos paranormales y percepción extrasensorial de Corona Borealis, junto a Julio Marbizón, y preparando este estudio del que, por supuesto, daremos buena cuenta en Milenio 3. Un abrazo muy fuerte, don Enrique Vila. Un abrazo, Iker. Milenio 3, en la SER. Vamos con más mensajes que nos llegan al 7640. Muchas experiencias de personas que han tenido pues esa sensación de estar al otro lado. Hola, he tenido que ver gente que estaba muriendo y todos tenían en común que les espantaban cosas en sueños. Uno me dijo que eran seres negros que lo querían llevar. Me horrorizó. Yo creo que la gente con estas experiencias acceden a un mundo paralelo durante ellas, nos dice Damián desde Vitoria. Mi padre tuvo un infarto con 35 años y vio el túnel, se desdoblaba y lo veía desde arriba. Sentía paz y tranquilidad, nos dice Carlos Fernández desde Almadén, Ciudad Real. Richard desde Burgos, buenas noches. Yo estuve 15 minutos muertos, Iker, con el corazón parado, y no recuerdo haber visto ni túnel, ni luz, ni nada, solo la nada, oscuridad. Javi desde Ciudad Real, me encanta el tema de hoy. Mi padre es médico y su teoría es que tras un shock el propio cerebro crea ese estado. ¿Y por qué ese? La pregunta es ¿por qué esa descripción? Nos lo pensamos bien con esta música tremenda, Lluvia metálica, de Vangelis, que nos pone Juanma Frasquet. Una vez estuve a punto de ahogarme. En segundos vi mi ataúd, mis padres llorándome, vestidos de negro, y mi dolor fue insoportable, nos decía Sara. Unimos los testimonios que están llegando al 7640 con los que hemos podido ir grabando, gracias a todos vosotros, experiencias vivas, por fortuna muy vivas, y además la gente cambiando el chip respecto a la muerte. Alberto nos contaba su caso brevemente. Una embolia pulmonar, una situación muy grave,
y esa sensación que gracias a Moody todos conocemos, la película, el rebobinar de una película. Empecé a notar que me faltaba el oxígeno y me costaba trabajo respirar, y poco a poco me faltaba, y hasta que llegó un momento que me empezó a entrar un ligero sueño. Me quedé inconscientemente, o sea, dormido, dulcemente dormido, y sí, recuerdo que vi un montón de imágenes, pero imágenes que se me venían a la mente de haberlas recordado, pero otras que no venían a cuento, o sea, como, no sé. Y luego ya, nada, fue como un chasquido de dedos, fueron pocos segundos. Luego volví poco a poco a despertar como si hubiese quedado dormido, nada, muy cansado, el cuerpo me temblaba y sudoroso, muy sudoroso. Yo no sentí nada, simplemente luego al despertar me di cuenta de que todo eso había sucedido, vamos, cuando poco a poco iba despertando. Y igual que cuando, digamos, ves una película en DVD y ya pasamos para atrás o para adelante rápidamente, las imágenes de esas personas que se mueven hacia detrás, hacia adelante tan ligeramente, pues todo así, de eso sí lo recuerdo, pero nada más, veo caras de esas imágenes de personas, algunas conocidas supongo, otras no conocidas, no lo sé, porque había imágenes que sí, que me suenan, o sea, tienen ese tacto que dice, bueno, esto me ha sucedido a mí, pero otras que, no sé, no las he vivido nunca. Pero vamos, fue todo así como si pasásemos una cinta de una película. 2:30, ese concepto, la cinta de una película, las imágenes reflectándose en los laterales de ese pasadizo que va hacia algún lugar, y habitualmente unos seres que identificamos y que dicen que no es nuestra hora. Sería fácil, hasta comprensible, decir que el impacto del libro de Vida después de la vida es tal que la gente, incluso a nivel inconsciente o subconsciente, tiene eso ya dentro de su propio arquetipo y lo reproduce, es decir, una explicación de una especie de sueño, de pesadilla mental. Pero hay gente muy joven que no ha leído ese libro, que ni siquiera ha oído hablar de él. Películas han habido, es cierto. Lo que ocurre es que, hablábamos antes, en los Pozzi de Venecia, por ejemplo, está ese cuadro, en las prisiones de Venecia, de visiones del más allá, del Bosco. En el Palazzo Ducale. Que es exactamente ese túnel de luz, con esos seres hacia el final saludándonos. Se dibujó en 1505. ¿Por qué? Y mucho antes seguramente hay representaciones. ¿Por qué? ¿Por qué lo que nos hemos inventado quizá entre todos, el inconsciente colectivo, ha querido crear pues un túnel de luz? Y una luz prodigiosa. ¿Por qué exactamente eso y no otra cosa? Se lo queríamos preguntar a David del Escorial. Alberto nos contaba su experiencia desde Badajoz. David lo hacía desde otro sitio mágico, el Escorial. Fijaos qué alegoría. Primero un juego infantil, un juego que a veces suele ser peligroso, quitándose la respiración. Un viaje al otro lado, y un tren, y un túnel. Resulta que fue como una prueba, ¿no? Que unos amigos míos, pues, me dijeron que sí, que realmente yo me quería morir, ¿no? Y como era una niñez, intenté y me pusieron en una pared y de pronto me apretaron en el tórax y yo me caí. Y en ese momento, pues, vi pasar un tren que se iba metiendo en un túnel, y yo no estaba dentro del tren, yo estaba fuera y veía cómo el tren iba pasando. Y la verdad es que sentía una paz inmensa. Y hasta que de pronto, pues nada, resulta que me empezaron a dar golpes, sentí unos golpes y sentí como que algo me volvía a entrar otra vez en el cuerpo. Y en ese momento, pues desperté. Pero la verdad es que tenía una paz inmensa. La paz inmensa, la situación plácida, incluso la suspensión, una especie de éter desconocido, pero donde no se siente el dolor, ni se siente ningún tipo de malestar. Pero fijaos, la iconografía que se representaba era muy curiosa, era una especie de tren, quizá el tren de la muerte, dirigiéndose hacia un túnel, y en él había personas. Y David desde el Escorial sentía que no era su momento, pero él veía como otros sí entraban en ese tren. El tren iba avanzando y se iba metiendo cada vez en un túnel, como llamándome que yo entrara a él, ¿sabes? Pero yo creo que es que aún no era mi hora. Yo de todas formas nunca he tenido miedo a la muerte, ¿no? Porque siempre he pensado que es parte de la vida, ¿no? Pero no tengo, lo que no haré nunca es jugar con eso, ¿sabes? Con estos juegos de muerte, de no muerte, ni espiritismo, ni cosas de estas, ¿sabes? Los tengo demasiado respeto a partir de ese momento. Proseguimos el viaje. La nave del misterio es la que está dentro del círculo. Estamos yendo por ese pasedizo entre dos orillas de la consciencia, de la vida y la muerte, el gran enigma que siempre ha sorprendido y fascinado al ser humano. Lo repetimos, todos vamos a tener que ir por ese túnel.
no es malo conocer qué ocurre o intentarlo, arrojar un poco de luz. Eso creemos que quiso hacer Raymond Moody en su época. Por cierto que no lo conocemos del todo, Carmen. En 4 o 5 esbozos, para que sobre todo la gente más joven, ¿quién es este doctor? Raymond Moody estuvo doctorado en filosofía por la Universidad de Virginia en 1965, se licenció en medicina y psiquiatría en la Medical College de Georgia en 1976. Tiene una cátedra sobre estudios de la conciencia en la Universidad de Nevada, en Las Vegas. En 1975 se hace conocido a nivel mundial por su libro Vida después de la vida, obra en la que se habla por primera vez de las experiencias cercanas a la muerte, con testimonios de personas que habían vivido ese trance. Se decide escribir este libro tras conocer el caso de George Rich. En diciembre de 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, este chico, que tenía 20 años entonces, murió de una pulmonía. 9 minutos más tarde, incomprensiblemente, volvió a la vida y contó su asombrosa experiencia cercana a la muerte. Moody llegó a vender más de 10 millones de ejemplares de su obra. En 1982, una encuesta de la Gallup reveló que cerca de 8 millones de adultos norteamericanos proclamaban haber tenido una ECM. En 1988, Moody publica Más allá de la luz, al que sigue su obra Regresiones. A raíz de estas publicaciones, otros médicos y científicos comenzaron sus investigaciones en este campo, como el doctor Kenneth Ring, de la Universidad de Connecticut, quien pudo reunir una gran cantidad de información sobre estas experiencias y creó en 1977 la Asociación Internacional de Experiencias Cercanas a la Muerte. Pero también surgieron muchos personajes que se mostraban escépticos y sugirieron distintas explicaciones psicológicas y neurológicas. En un informe que realizó Moody en 1982, contabilizaban más de 3 millones de casos de personas que habían vivido esta experiencia en Estados Unidos. Moody acuñó varios términos, como el de inefabilidad, que es la imposibilidad de explicar con palabras conocidas lo visto y sentido durante ese trance. En España también se han realizado experiencias y estudios de ECM. Por ejemplo, la Universidad Complutense de Madrid realizó un experimento en el que durante 3 años controlaron la forma de actuación de una ambulancia del 061. Se trataba de que en las urgencias con pacientes que estuvieran a punto de morir, unos días los enfermeros trataran de animar con sus palabras a los pacientes, aunque se encontraran inconscientes, y otros días no dijeran absolutamente nada. El resultado fue que los pacientes del grupo al que hablaban tenían un porcentaje mucho mayor de recuperaciones que los otros. En ocasiones, las personas ven a familiares perfectamente definidos. Experiencias cercanas a la muerte donde lo que vemos no son sombras, no son cosas vagas, sino que los testigos describen a individuos de su propio entorno, la mayoría ya fallecidos, como si alguien, siempre según estas experiencias y el testimonio subjetivo de las personas que lo viven, porque estamos hablando de testimonios simplemente, y con toda la importancia que también tiene eso, describen a personas que se fueron antes que ellos, hacia otro lado. Por ejemplo, Lola, de Valencia, nos quiso narrar y compartir con todos vosotros una experiencia significativa y, en nuestro caso, creemos que estremecedora desde el punto de vista de este lado de la barrera, pero también gratificante. Que nos lo cuente ella. Lo estaban operando y él, cuando se despertó, me contó, simplemente me lo contó a mí, que había visto como una luz y en el fondo, en el fondo de la luz, vio a su madre fallecida y le dijo que no lo esperaba todavía, que no quería que todavía se reuniese con ella. Fue solamente muy breve, para él fueron muy breve lo que la vio, y ya porque desapareció enseguida. Y bueno, cuando se despertó estaba como con una sonrisa y estaba radiante mi marido. Voces de niños, músicas, incluso los infantes han sido protagonistas. Escuchábamos a Enrique Vil, el primer caso, un niño de 8 años que ve a su perro, quizá el ser más querido en esa época, o con el que más nexo podía haber en los días de infancia. Lola nos habla de su marido, de una operación a vida o muerte, y de cómo él tiene clarísimo, tan claro como puede tenerlo el testimonio indivisible y a veces imposible de compartir con otros. Una operación peligrosísima y el mensaje de su propia madre. Una serenidad, y además ella dice que es que estaba muy feliz su madre, con una cara de felicidad inmensa, diciéndole que no lo esperaba todavía. Simplemente que vio a su madre y que le dijo, no, todavía no te espero, hijo. Fue una operación de corazón a vida o muerte. Me dijeron los médicos que no esperaban que saliese del quirófano. Y salió perfectamente, y además, ya te digo, cuando se despertó muy pronto, perfectamente, y cuando pude hablar con él, porque claro, al principio está intubado y todo, yo lo veía que sonreía, y cuando
lo desintubaron, es cuando me lo contó. Y bueno, para él tenía una paz y una tranquilidad, vamos, algo que tú, mira, ahora te lo estoy contando y tengo toda la piel de gallina. Decenas y decenas, cientos de mensajes de personas que han vivido lo mismo, escenas muy parecidas. Volvemos con Raymond Moody porque él volvió a describir un fenómeno dentro de un fenómeno, lo que es la visión astral. Ese desdoblamiento del cuerpo no solo provocaba lo que es una ECM, esa alma, ese interior, esa conciencia, lo que queréis llamar, lo que nos diferencia del resto de criaturas muertas o inertes, eso que tenemos ahí dentro y que sigue siendo un gran misterio y que nos hace funcionar, esa especie de disco duro que funciona hasta cierto momento, parece que tiene vida propia y que es capaz de observar desde otro yo. Casos asombrosos, la visión global, la panorámica de alguien que parece estar casi pegado al techo. Raymond Moody enseguida comprendió que en la mayoría de casos ocurría eso. Unas descripciones muy fidedignas de lo que ocurría mientras los médicos intentaban devolverles a la vida, con un punto de vista que no podrían haber tenido desde la perspectiva de un cuerpo físico tumbado en una sala de operaciones. Por ejemplo, mi amiga Kim, que trabaja en la Universidad de Medicina en la costa oeste, me contaba que estaba intentando devolver a la vida a una joven paciente llamada María. María había sido considerada como muerta, pero consiguieron revivirla. Y cuando recobró la consciencia, mi amiga Kim estaba de pie junto a su cama. María agarró a Kim del brazo y le contó que mientras intentaban reanimarla, cuando estaba fuera de su cuerpo, salió flotando del hospital y vio un zapato viejo en el alféizar de un piso superior. Kim fue allí y verificó que el zapato estaba exactamente donde la paciente le había indicado. Esa doble visión es uno de los leitmotivs del doctor Michael Persinger, nacido en Jacksonville, en Florida, un grandísimo psicólogo y fisiólogo de la Universidad de Tennessee, ahora mismo en la Universidad Laurentiana de Ontario, donde está realizando unos experimentos sorprendentes, modificando, estimulando eléctricamente el lóbulo temporal. De momento ha conseguido, y se publicó, sobre todo por una experiencia llevada a cabo en Zúrich, nosotros ya hemos empezado un milenio 3 en esa época, de viaje astral. Fijaos qué universo se abre aquí, a nivel del lóbulo temporal, modificando esa cosa enigmática que tenemos, que es el cerebro, dentro de la caja craneal, se consigue esa experiencia. Sorprendente, increíble, alucinante. Lo está haciendo el doctor Persinger. Pero es que nosotros hemos encontrado ese tipo de testimonios. La visión astral, el cuerpo se desdobla y observa. Casos tan alucinantes y sobre los cuales vosotros tenéis, cada uno de vosotros, de los miles, cientos de miles de amigos, una opinión. Feli desde Águilas, Murcia, nos hablaba de un atropello en moto, de un estado de coma y de ver la visión de su propia casa, de lo que estaba pasando, de lo que estaba ocurriendo, de hechos que eran reales. Nos lo cuenta. Sobre los 5 años, pues todos los zagales somos muy nerviosos, no muy traviesos también. Pues yo, para no variar, pues salí corriendo sin mirar de la casa de mi abuelo y no miré al cruzar. Y en esto que pasaba una moto, me atropelló y ya no me acuerdo de nada más. Posteriormente mis padres me han dicho que me llevaron aquí a Águila, a un hospital. De aquí me llevaron a otro más grande que está en Lorca, una localidad cercana, y de Lorca a Murcia. Yo no me acuerdo de nada. Solo me acuerdo que vi a mi madre. Yo sí me veía las manos, lo único que me veía eran las manos, de eso sí me acuerdo. Y vi a mi madre como nerviosa, buscaba ropa de su ropero y la veía nerviosa llorando. Y era por eso, porque para ir a verme allí al hospital, como si yo estuviera así en alto, me veía las manos y mi madre nerviosa cogiendo ropa. Yo estaba bien, aún viendo a mi madre así nerviosa, yo estaba bien. Eso es lo único que me acuerdo, yo estaba bien. Y es la imagen que me ha quedado, no me acuerdo nada del accidente, no me acuerdo de nada, ni del hospital, ni nada. Todo el trasiego, estuve 3 días ingresado también, pero no me acuerdo de nada del hospital, nada que me acuerdo, nada que tengo esa imagen. Hay momentos en que, bueno, casi siempre uno se siente absolutamente orgulloso de su audiencia participativa. Hacéis el programa con nosotros y quizás sea la gran diferencia. Sois parte de este equipo que intenta simplemente buscar explicaciones y aportáis porque tenéis confianza en nosotros, vuestro testimonio. Lo está haciendo un montón de gente, Carmen. Pues sí, que hay testimonios que nos dicen, y además se repite en muchas ocasiones. Mi abuelo estuvo en una noche hablando con mi padre que llevaba muerto más de 10 años. Al amanecer mi abuelo murió. Muchas veces nos cuentan que familiares
que están cercanos a la muerte, que se están muriendo, llaman a familiares ya fallecidos o dicen que están allí con ellos. O tienen la visión de un familiar que ya está en el otro lado. Es muy común, ¿eh? Yo misma lo he vivido, Iker. Un familiar muy cercano, mi abuela, cuando estaba muriendo, decía que su madre la venía a buscar. O sea que estas cosas sí que te la puedo contar de propia experiencia. Una cosa muy curiosa, Carmen. Ahora Feli, de Águilas Murcia, nos hablaba de que se veía las manos. Y si os acordáis del testimonio que hemos puesto antes de Ana de Cantabria, lo que ella se veía únicamente eran las manos. Nunca han hablado entre ellos. En Cantabria, en Murcia, fenómenos muy parecidos. Vamos a escuchar algunos más. Hola a todos, soy Juan Carlos de Granada. Tengo 16 años y hace 7 estuve clínicamente muerto. No recuerdo túnel ni luz, solo que jugué con mi abuelo fallecido. Soy Jorge desde Sevilla. Mi madre, tras una operación, se quedó flotando en la sala mientras sentía una paz inmensa. Vio cómo la reanimaban. No quería volver. Soy enfermera y una paciente me contó todo lo que hice mientras estaba inconsciente. Dijo que me veía desde arriba, nos decía Charo desde Coruña. Vamos a escuchar ahora, Carmen. Seguimos salteando testimonios y, si te parece, ¿por qué no coges ese dossier que has estado elaborando sobre las explicaciones? Vamos a hablar de ciencia pura. Cómo la ciencia, cómo los hechos objetivos pueden acercarnos por lo menos a un fenómeno que indiscutiblemente ocurre. El 7640 está echando humo de testimonios de personas que no buscan nada más que compartir su experiencia. Eso ocurre. Luis desde La Palma es uno de sus amigos, desde un lugar maravilloso. Un accidente de caza y una alucinación, entre comillas, auditiva, una voz tajante, una orden casi que le escucha en su cabeza. Un accidente, por cierto, gravísimo. Me abrí la cabeza en dos, parte de las piernas me las partí, tengo cicatrices por todo el cuerpo que así lo demuestran. Yo no sentía dolor ninguno, que es una cosa rara porque si tienes la cabeza abierta, tienes todas heridas por todos lados, no sientes dolor. Y yo pues me acuerdo que estando abajo veía bajar a mi padre, a mis tíos y yo lo que notaba era una sensación como de frío y tranquilidad, una cosa rara. Es que no sabría cómo explicártelo bien. Y al tiempo pues yo oía voces de como que no era mi momento, que sigue para adelante y tal. Llegó ya mi padre y ahora nos avisaron ya pues a lo que es la Guardia Civil, al Seprona y demás. Y ya se montó el resto del dispositivo que hacen aquí, que si helicóptero, que si ambulancia y demás. Un poquito de frío y dolor nada. Y bueno, de hecho cuando llega al hospital el médico tiene una cara de susto el pobre, que la verdad. Piernas rotas, costillas, cabeza abierta, no hay dolor, voces y una de ellas que nunca podrá olvidar nuestro amigo Luis desde La Palma. Eres un niño, porque las únicas personas que conoces puede ser tu familia y un poquito más, ¿no? Y los amigos de la familia. Y era una voz como seca, como muy tajante, ¿cómo decir? Como muy mandante, ¿no? En el sentido como que no, y tal. Y entre el susto que yo tenía, y más que oyes eso, imagínate. 2:48, Carmen. Explicaciones posibles a los ECM, estados cercanos a la muerte o experiencias cercanas a la muerte. ¿Puede haber una explicación farmacológica? Pues ha sugerido que las experiencias cercanas a la muerte están causadas por medicinas administradas al enfermo en el momento de la crisis. Muchos medicamentos están asociados a diversos efectos en la mente que pueden recordar a los acontecimientos de la experiencia de morir. Pero son muchas las personas que han tenido ECM, que han experimentado este suceso antes de que fueran medicadas, por lo que la explicación farmacológica en esos casos no tendría cabida. Bueno, la mayoría aquí, por ejemplo esta última, es justo después del accidente. Pero dice Carmen, farmacológico, pastillas, medicamentos. Vamos a escuchar un testimonio de Santiago desde Canarias. Se lo agradecemos doblemente porque además es una persona con altos cargos dentro de la administración canaria, podemos decirlo así. Se lo agradecemos doblemente por esa valentía. Una experiencia dura, de contar y de escuchar, pero que tiene que ver con lo que decía ahora Carmen Porter. Ingestión de complementos médicos que provocan un estado de shock y una historia de esas que no se olvidan. Le ocurrió hace 24 años. Una situación, digamos, bastante estresante, digamos, cargada de bastante mala vida, por así decirlo, pero fundamentalmente la mala vida es mala calidad por la cantidad de trabajo en los que me había, digamos, envuelto en los últimos días. Tengo que decir que esto ocurrió hace 24 años. Entonces me sentía muy mal, llevaba un tiempo bastante mal, tenía que terminar un trabajo muy agobiante y estaba, pues, digamos, a base pues, de café, bueno, muy mala vida y sobre todo aspirinas para quitar el dolor de cabeza. Hasta que un día me siento bastante mal, no puedo más y bueno, decido ir al médico. El médico
me manda unas pastillas y simplemente llego a casa de un familiar mío, ceno, y al tomarme aquellas pastillas todo alrededor mío se disparató. Digamos que de repente todo se convulsionaba, la cabeza me iba prácticamente a estallar por todos lados y entré en un vómito de sangre auténtica, arcadas de sangre, la que empecé a vomitar. Se me había perforado el estómago. Y en ese momento, en esa crisis aguda, médica, farmacológica, ocurre algo. Llega el embudo, llega pero hacia el otro lado, llega una experiencia muy curiosa que nos contaba antes el doctor Enrique Vila. Es el propio suelo el que succiona. Una visión quizá infernal. Lo escuchamos. Entonces, pues, digamos que en esa situación absolutamente dantesca se puede decir, porque todo alrededor mío era sangre, me agarran por detrás para sujetarme y en ese momento pues prácticamente el suelo pues me succiona. Prácticamente siento que me voy. La imagen que tengo más parecida es como si fuese el bajante del lavamanos, un sumidero por el cual entro en una espiral que me voy, ¿no? Y en esa situación, pues digamos que a la cabeza para mi mundo materialista de aquel momento que bueno, esto es la muerte, pero sigue esa espiral funcionando hasta que pasa del negro pues a un blanco y de repente, como si estallase, pues me quedo absolutamente en suspensión. Es un estado de suspensión absoluto, donde la idea más clara que recuerdo y que tengo fue una frase que me viene a la cabeza, un respirar, menos mal que volví a casa. Prácticamente como que esto era la pesadilla de aquello, ¿no? En esa situación, pues de repente vuelvo a sentir que se produce un ejercicio inverso y vuelvo otra vez atrás, ante lo que reacciono pues bastante mal. Esa es mi historia. Como te decía en el mensaje, he vuelto a sentir eso. Es no sé, para mí, que mi mundo tan material, muy cuadriculado en el que vivía, pues me cambió muchísimo esa experiencia, ¿no? Testimonios de primera persona, en una investigación en vivo, causas fisiológicas, según la ciencia, Carmen. La fisiología es la rama de la biología que trata de las funciones de las células, órganos y cuerpos de los seres vivos y de las interacciones entre esas funciones. Una explicación fisiológica que se ha dado es que, dado el abastecimiento de oxígeno al cerebro, se suspende durante la muerte clínica. El fenómeno percibido es un último estímulo del cerebro del moribundo. Según Moody, el error de esta hipótesis es que en muchos de los casos de ECM se produjeron antes de que hubiera cualquier tensión fisiológica. En algunos casos ni siquiera hubo daño corporal. David Rojales es otro amigo que nos escribía desde Alicante diciéndonos que a partir de esa experiencia lo que ha comprendido es el valor de lo que nos resta de vida. Nos lo cuenta. Yo siempre me he criado como cerca de la muerte, o sea, ya de pequeño se me murieron algún amigo cercano. A los 12 años vi morir a mi abuelo, estaba yo solo en casa y murió. Y siempre lo había tenido cerca, entonces, pero no había prestado la atención suficiente. Hasta que una noche, de camino a casa, camino a Guardamar, tuve un accidente con el coche, fue muy desagradable. Mi padre se tuvo que tirar para que yo no me diera el golpe más fuerte, pero aún así perdí la inconsciencia, lo pasé bastante mal. En un momento pasó toda mi vida por delante, pues todos los momentos malos que he vivido, los buenos, el tiempo que no había aprovechado, a pesar de ser bastante joven, pero me pasó. A todo eso yo estaba pues terminando el instituto pero me hizo recapacitar muchísimo, porque ves lo que has vivido, lo ves rápido y dices, jolín, estoy aquí otra vez, he podido ver lo importante como por encima para saber aprovecharlo y digo, joder, pues voy a aprovechar que parece que me han dado otro pelín más y vamos a intentar sacarle provecho a eso que queda.
No es mala filosofía darse cuenta en una experiencia de este tipo de que la vida es algo maravilloso, que es como un regalo que tenemos y que hay que intentar exprimirlo al máximo en el buen sentido y que yo creo con buenos sentimientos y valores. Eso pasa en muchas experiencias de ECM. Le hemos preguntado al más prestigioso forense español, a don José Antonio García Andrade, 4.000 autopsias a su espalda, como siempre digo para recordarlo. Él ha tenido muchos casos. Él piensa que puede haber una vertiente muy violenta de estos casos a nivel tóxico por ingerir elementos tóxicos. Bueno, no podemos ignorarlo, pero además es que de todas formas serán en circunstancias límite porque se produce una serie de alucinaciones visuales y alucinaciones auditivas que muchas veces las pueden padecer personas no que están en el límite de la vida, en el límite de la existencia, sino en situaciones tóxicas, como puede ser una anestesia, como puede ser una intoxicación alcohólica. Entonces, verdaderamente, claro, no podemos decir que eso sea, como se ha dicho muchas veces, el túnel hacia la luz o el túnel hacia la oscuridad, según desde donde se mire. Verdaderamente, yo creo que tenemos que tener en cuenta que ese retorno es un retorno que se produce siempre en personas que no llegan a morir y que, por lo tanto, podemos establecer que se producen que son alucinaciones de tipo psicótico, pero fundamentalmente tóxico. El doctor Andrade habla de experiencias también de delirios, de momentos médicos realmente complicados. ¿Quién tiene la razón? ¿Médicos, forenses, los testigos? Hay explicaciones neurológicas, psicológicas, y todas se encuentran con el misterio. El misterio esta noche, Carmen, son los cientos de amigos que están viviendo lo mismo que estamos escuchando. Mi padre vio a mi madre ya fallecida al final de un túnel ascendente que se alejaba diciéndole que se fuera. Era una operación a corazón abierto. Iker, mi cuñado, murió de cáncer en los últimos momentos. Me decía que le hablaban dos amigos suyos ya fallecidos. Quería ir con ellos, nos decía Manu desde Alicante. Acabo de perder a mi sobrino. Espero que también haya visto la luz de la que habláis, nos dice Elena desde Olot. Dedico este SMS a vosotros y a mi madre recientemente fallecida, Fran de Sant Boi de Llobregat, Barcelona. Saludos, Iker. El martes falleció mi padre a los 54 años de cáncer, muy agresivo en 8 meses, pero a pesar del dolor te escucharé como siempre. Yo atravesé en un túnel rojo por un accidente los ojos y al final vi a mi padre y a mi abuela. Cuando aterricé me quedé desdoblada viendo todo hasta que me animaron. Hombre, mensajes muy fuertes, un abrazo a toda esa gente y estamos seguros de que el misterio de la vida se prolonga en ese estado y que seguramente haya muchas más aventuras por recorrer. Y mucho apoyo, Iker, a la gente que nos está escuchando desde hospitales, que hay muchos que nos han escrito. Toda la fuerza del mundo para ellos. Que van gente de hospitales que también de alguna manera están haciendo la investigación de campo de estos casos y quienes trabaja ahí sabe perfectamente que esto ocurre, que esto es un misterio que está al final, quizá el último gran misterio. Pues fíjate, una enfermera de la UBI nos dice: tuvo un paciente en coma profundo, cuando despertó nos contó que oía nuestras conversaciones y nos habló del túnel. Yo trabajo en un hospital, por desgracia mis pacientes jamás han vuelto para contarme nada. Gema de Málaga, un familiar después de encharcamiento pulmonar, entra en coma y vio un valle rodeado de personas vestidas de blanco y le decían: quédate. Es una pena, pero apenas tenemos tiempo para más, Carmen. Los 3 ganadores. Vamos con los ganadores de los viajeros de la mente. El primero es para Abraham de Madrid, que nos decía: tengo miedo a morir, estoy en tratamiento, espero hoy quitarme un poco ese miedo. Un abrazo. Pues un libro va para él. Fernando desde Gijón, en un partido de fútbol sufrí un golpe y perdí tanta sangre que entré en coma durante 5 horas y también vi al fondo un túnel. Y Juan de, a los 13 años tuve la experiencia y fue en un quirófano, pues vi a mis familiares muertos pero más jóvenes que cuando yo los conocí. Pues esos 3 libros van para ellos. Bueno, y seguiremos esta investigación, no lo dudéis ni por un momento.